Buenas tardes. La cátedra Raúl Rangel Frías tiene esta noche el honor de presentar al historiador jalisciense don José María Muriá, egresado de la Universidad de Guadalajara y el doctorado en Historia por el Colegio de México, en un jurado en el que participó el eminente maestro doctor José Gauss. El doctor Muriá fue director del archivo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, ha impartido cátedra en varias instituciones, pero debo mencionar finalmente al Colegio de Jalisco, donde es maestro emérito. Las publicaciones del maestro Muriá son extensas y su presencia académica en México se ha caracterizado siempre por la calidad de sus trabajos y su pertinencia en la investigación histórica. Esta tarde tenemos la satisfacción de presentarlo ante ustedes para que exponga un tema muy importante, que es la historia como disciplina humanística. Le cedemos la palabra dándole la bienvenida en este espacio que es habitualmente el que utilizamos en la Cátedra Torres Bodet. Maestro, bienvenido. Su venia, maestro y querido amigo, amigos todos, ¿se oye? No. Sí. ¿Sí? Accedí gustoso a la generosa y amable invitación de mi muy respetable y antiguo amigo Alfonso Rangel Guerra por tres razones fundamentales. Una, por ser precisamente él quien me honraba con el llamado. Otra, porque me gustó el tema. Antaño, esta asignatura que denominábamos teoría de la historia, filosofía de la historia, o a lo mejor hasta introducción a la historia, y los gringos acostumbran a llamar historiography, fácilmente aplicable, por cierto, a todas las llamadas ciencias sociales, fue para mí una suerte de caballito de batalla que no solo me mantuvo ligado a diversas aulas universitarias mexicanas, como las de Morelia, Tijuana, Monterrey, Puebla y hasta el Distrito Federal, sino que incluso me hizo trotar mundo. Como una ola que primero creció muy alto y después se retiró de mi vida durante un buen tiempo, las reflexiones sobre lo que me atrevo a llamar de momento el ser o la naturaleza de la historia recientemente han vuelto a mí y ahora me hallo sumergido en ellas. De tal manera, venir a Monterrey a ofrecer a ustedes un enfoque, aunque sea tan solo de un sector del mismo asunto, me cae como anillo al dedo. Lo que debo establecer es que entre más viejo me hago, y ya estoy con bastantes méritos en ese terreno, menos claras veo las diferencias en las que mucha gente insiste entre la historia y otras disciplinas como la antropología social, la misma sociología y demás variantes como la llamada etnohistoria e incluso
si somos un poco más flexibles, hasta la arqueología, la etnolingüística y otras. Hay entre ellas variantes en cuanto a recursos, técnicas y, si se quiere, hasta enfoques preferidos, pero sin perder de vista que todas pueden concatenarse y colaborar en el quehacer de entender y explicar el pasado reciente o remoto de los seres humanos para beneficio de nuestros congéneres de hoy. Más aún, con ánimo de picarles la cresta a muchos estudiosos de la sociedad que se reputan de no ser historiadores y hasta presumen de ello, casi me atrevería a defender la idea de que todas las mencionadas no son más que ciencias históricas. No sigo más. En todo caso, otro día podríamos desmenuzar esta cuestión con más detalle. Debo adelantar también que antes que historiador, me considero un ciudadano comprometido con mi circunstancia. Lejos estoy de abrazar el estudio de la historia por la historia misma. He vivido siempre interesado también en lo que sucede en mi derredor y en ocasiones hasta me he comprometido intensamente con movimientos sociales de cierta importancia en nuestro país y hasta fuera de él. Ahora mismo me hallo inmerso en una corriente que aspira a impedir que la ultraderecha vuelva a gobernar mi estado de Jalisco, al que ya le hizo demasiado daño durante la friolera de 3 sexenios. Ustedes apenas empiezan, pero espérense. Es decir, como historiador dependo de mi tiempo y ni siquiera pretendo dejar de ser lo que sostenía Johann Huizinga, repetido prolíficamente por Ortega y Gasset: yo y mi circunstancia. Más aún, pensando que en este caso el orden de los factores sí altera en cierta medida el producto, preferiría yo afirmar que soy mi circunstancia y yo mismo. Creo que la vida que uno lleva y donde se desenvuelve resulta ser más importante y más formativo que la propia genética. No he olvidado mi tercera razón de estar aquí, que tiene visos de ser la más importante. Anoten bien, es difícil de entender. Me encanta venir a Monterrey. Puede decirse que cuando de ello se trata, soy como una especie de mula capaz de pagar para que la alquile. Es esta una ciudad en la que me gusta todo, menos lo lejos que está de la casa de ustedes, pero en especial sus habitantes, y para no salir de la moda ni correr el peligro de que se me acuse de enemigo de la equidad de géneros, precisaré también que también y mucho más me encantan sus habitantas. El título propuesto por el doctor Rangel, y que me pareció muy bueno desde el primer momento, es La historia como parte de las humanidades en el siglo XXI. Aunque dada mi convicción muy ambiciosa de la historia, estuve a punto de proponerle que fuera al revés: las humanidades como parte de la historia en el siglo XXI, en el siglo XXII, en el siglo XXIII y en el siglo XXIV, etc. Pero preferí dejarlo tal cual y compartir la posible disyuntiva y hasta discutirla con un público tan respetable como este. De acuerdo con mi formación, requiero que juntos abramos las cartas y precisemos lo que entenderemos, según nuestro saber, por cada uno de los vocablos claves de esta reflexión conjunta, que de primera intención son 3: humanidades, historia e historiador. Aunque durante la marcha seguramente aparecerán otros. Del historiador, que en este caso soy yo, diré que procedo de una provincia mexicana aún muy conservadora, pero que lo era mucho más durante los primeros años 60, que fue una década muy importante en la forja de mi manera de ser, entre los 17 y los 24 años. Por fortuna, hallé un admirable refugio laico y muy crítico en algunos, no en todos, maestros que tuve en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Guadalajara. Fuera de ahí, en mi tierra,
Todo parecía ser una especie de dominus vobiscum. También debo referir haber hecho frente al entusiasmo marxófago, que no marxista, del que hacía gala un enorme contingente de dogmáticos que parecían en vías de apropiarse de todo el ámbito académico del país durante los años 70 y varios más. Por igual, procede tomar en cuenta el rigor heideggeriano que en el Colegio de México me inculcó José Gauss a fines de los años 60 y lo continuó haciendo después de su muerte, acaecida en junio de 1969, al menos durante una docena de años más, mediante las lecturas que me dejó prescritas, que van desde Max Weber a Caroline Kerenberg. Vaya, creo que el dicho rigor continúa fortaleciéndose hasta la fecha cada vez que pienso en él y lo mucho que me enseñó. Gauss, muy cercano emocionalmente a Monterrey también, se caracterizaba, entre otras cosas, por ejercer una precisión terminológica e ideológica que lo llevó a convertirse en un verdadero campeón de la descolonización intelectual. Los conceptos y las categorías del conocimiento tenían que emerger de la realidad. Así decía, en ningún sector de ella, de la realidad, pueden tener éxito teórico ni práctico más conceptos y categorías que los oriundos de él. Asimismo precisaba, para no dejar lugar a dudas, el historiador de la cultura mexicana se sentirá tentado a aplicar a la realidad mexicana conceptos de éxito en la historiografía de otras culturas, en vez de esforzarse por conceptuar la historia de la cultura mexicana en forma tan sui generis como es la de la cultura mexicana y su historia misma. En palabras más coloquiales, en 1964, un personaje admirado por muchos y especialmente conocido de todos ustedes, el gran rector y gobernador Raúl Rangel Frías, apuntó en la misma dirección, manifestando su repudio a lo que él llamó el malinchismo académico. Aprovecho de paso para subrayar que entonces muchos historiadores regionales recordamos también su ensayo, que yo creo que es muy importante, titulado Teorema de Nuevo León, como un importante cimiento de nuestro trabajo de los historiadores regionales, publicado además, para más mérito, en una época en que la historia nacional lo avasallaba todo y lo regional era menospreciado e ignorado olímpicamente en la mayor parte de los ámbitos académicos. Supe del dicho teorema por boca de Luis González y González, otro de los patriarcas y cimientos de la hoy potente historia regional contemporánea de México. A manera de homenaje, quiero decir que hombres como Rangel, así como mi muy querido y entrañable amigo y compañero en la Academia Mexicana de la Historia, don Israel Cavazos Garza, a quien echaré siempre de menos, dieron lugar a que el conocimiento general alcanzado por los neoleoneses de su particular historia estuviera entonces, o desde entonces, muy por encima del resto de los mexicanos. De ahí tal vez a que su regionalismo, el regionalismo de ustedes, sea más coherente y más consistente que el de otros lados. Con tales criterios fue que José Gauss guió mi incursión con fines doctorandos por la historiografía colonial de tema prehispánico, desde Hernán Cortés a Francisco Javier Clavijero, para denunciar cómo el trasfondo medieval de los españoles se dejaba y se deja ver en la conceptualización de la sociedad mexica y cómo evolucionó esta conceptualización durante los 3 siglos coloniales, cuando expresiones o definiciones tales como señoríos, palabra medieval, reyes, caballeros, emperador y hasta marqueses y duques, entre muchos otros, se imponen para tratar de aprehender la realidad americana
por cuenta de los ojos europeos. En consecuencia, comenzó así la inveterada costumbre de que los propios americanos empezáramos a vernos y a aprehendernos a nosotros mismos reflejados en el espejo europeo que nos pusieron enfrente aquellos primeros cronistas e historiadores, seguidos luego de los románticos y positivistas, a veces no solo del siglo XIX, hasta llegar al referido marxismo dogmático del último tercio del siglo XX, al que, como denuncia, los disidentes denominábamos marxofagia. La palabra por sí sola se explica muy bien. Hoy día, lo que parece predominar es una visión neoliberal a ultranza que, con cargo a la globalización, que yo creo que viene siendo una suerte de colonización, nos ha llevado por caminos que vienen a ser, a los resultados me remito, a todas luces contrarios a los intereses colectivos y de la mayoría nacional. He de decir que defenderme del dogmatismo impuesto por tales catequistas, de ese materialismo histórico más falso que un billete de a 15 pesos, me llevó a escuchar con mucha atención voces contrarias a ese marxismo, como las de unos tales como Carlos Marx, Federico Engels y sobre todo Antonio Gramsci, que de marxófagos no tenían nada. No me equivoqué. Y sobre todo, y los historiadores Edward Carr y Pierre Vilar, que se fusionaron al historicismo originalmente tomado de Benedetto Croce y de Robert George Collingwood, por quienes también estuve merodeando de la mano de Gauss o por mi cuenta y riesgo. El rechazo de la marxofagia, insisto, al rechazo de la marxofagia debo agregar el repudio a la beatería. La marxofagia era una suerte de beatería también, pero en fin, que también dio lugar, en defensa propia, a reacciones jacobinas de mi parte de gran intensidad, que fueron alentadas por el rechazo y las agresiones de muy diversos tipos de que me hizo víctima aquella sociedad tapatía tan clericalizada. De tales mezclas teóricas y prácticas emergió este servidor de ustedes, dedicado primordialmente al estudio de la historia regional desde hace más de 50 años, sin la posibilidad, ni la capacidad, ni el deseo de ser nunca un investigador químicamente puro, exclusivamente un investigador. Mis combates por la historia, como enunció a los suyos Lucien Febvre, además de usar la pluma, la máquina de escribir, tanto mecánica como eléctrica, y luego la computadora, para hacer artículos de investigación y de fondo, lo mismo que bastantes libros de diversa índole, se han dado recuperando la enseñanza de la historia estatal desde primaria hasta preparatoria, rescatando archivos, creando programas de maestría y doctorado. Asimismo, se le dio vida a una institución académica agonizante, el Colegio de Jalisco. Se halló el modo de editar una revista que ya lleva 108 apariciones trimestrales con absoluta puntualidad. Yo creo que es la única en el mundo, la única revista académica que lleva tantos años siendo absolutamente puntual, y de una manera o de otra se han editado más de 500 libros de otros autores. Agrego también la repatriación del fondo básico de lo que hoy es la biblioteca del Colegio de Jalisco, lo cual mucho ayudó a salvar la institución, cuando todo indicaba que se iría por el caño. Lo mismo que los papeles que dieron lugar al Archivo Histórico de Jalisco poco antes, así, por horas, de que se vendieran a 30 centavos cada kilo, con el argumento de que ahí no había ningún papel, ni de Juárez, ni de Morelos. Eso decía el tipo. He dicho lo anterior solo para mostrar que como historiador me avala haber estado con más o menos éxito y no pocos fracasos en casi todas las trincheras posibles. Como ya dije, creo en el valor de la historia por el servicio que presta a la sociedad actual, desde la que se emprende el estudio, y pienso que el historiador debe estar consciente de su tiempo y actuar de conformidad con él.
faltan dos cartas principales por destapar: humanidades e historia. ¿Qué nos dijeron que hiciéramos cuando requiriéramos saber el significado de una palabra? Pues eso fue lo que hice. Fui al diccionario y menuda sorpresa me llevé. El diccionario de la Real Academia Española, levanté la mano en señal de respeto, editado por la Real Academia Española, usé la quinta reimpresión de 2001, y la enciclopedia del idioma de la autoría de don Martín Alonso, coinciden en el hecho de que humanidades simple y sencillamente no está. Para ellos, humanidades no es palabra de la lengua española. Es el mismo caso del afamado Diccionario de Sinónimos y Antónimos de Sáenz de Robles, de 1978, como en los otros dos aparece sí la palabra humanidad, definido mutatis mutandi como género humano. Me divierte mucho porque lo que nos decían siempre de chicos en las primeras clases de lógica, allá en la preparatoria, es que en la definición no podía estar contenida la palabra definida. Bueno, pues estos señores definen humanidad como grupo humano, talentosísimo, o grupo de personas, pero humanidad no. Igual situación encontré en el diccionario de filosofía de Nicola Bañano, etcétera, etcétera. Mi fracaso puede decirse que fue casi total. Llegué incluso a pensar que la palabra humanidades se la había inventado el maestro Rangel. Se había sacado de la manga y yo había caído en la trampa, algo que no existe. Por un momento, hasta llegué a pensar que tal vez lo que había pasado es que había sido dado de baja por el Sanedrín del idioma, como ocurrió con algunos miembros del Santoral Católico, porque la jerarquía consideró que ya no tenían los méritos suficientes para permanecer en los altares. Fue María Moliner, en su diccionario del uso del español, quien me levantó el ánimo. Ahí encontré, al fin, la palabra con todas sus letras, completita y sin tapujos. Pero su condición, en verdad, su definición, perdón, en verdad me bajó la guardia. Dice así: humanidades, conocimiento o estudios que enriquecen el espíritu, pero no son de aplicación práctica inmediata, como las lenguas clásicas, la historia y la filosofía. También los discursos del presidente dejan de tener aplicación práctica inmediata y nadie se atreverá a llamarlos humanidades, ¿o sí? Según esto, queda claro que la historia forma parte de las humanidades, pero solo en su carácter de inútil. De tal manera podríamos suponer que en la medida en que sirva para algo la historia, para algo concreto e inmediato, deja de formar parte de ellas, de las humanidades. Tal es el caso, para poner un ejemplo que conozco muy bien, cuando la historia es utilizada para dirimir conflictos limítrofes entre países, estados, municipios, parroquias, etcétera, que no son de poca monta. Tenemos una pequeña bronca con el estado de Colima, que contiene la productora de hierro más grande de América Latina. En ese momento, pues, deberé suponer que, de acuerdo con la definición de la señora Moliner, que pues el estudio de la historia pues no es parte de las humanidades, porque tiene una aplicación práctica e inmediata. Y claro, fan como soy del tequila y de la historia del tequila, supongo que el estudio de su historia tampoco tiene que ver con las humanidades, pues nadie negará que la bebida enaltece el espíritu con gran rapidez, es decir, tiene aplicación práctica e inmediata. Como me niego a aceptar que la historia no sea útil, al menos porque me ha dado de comer y de beber durante más de medio siglo, lo cual no deja de ser también una aplicación práctica e inmediata, estuve a punto de escribir al doctor Rangel y decirle:
Mi querido amigo, no puedo aceptar su propuesta en virtud de que la historia, o al menos una parte de ella, según Moliner, no forma parte de las humanidades. No dejaba de ser incómodo. De haber sido así, me hubiera quedado sin venir. Por lo que decidí que era mejor rechazar la definición de la tal Moliner, no sin agradecerle que, si bien era una regadota, al menos daba fe de vida del vocablo. Fue mi alma mater, capitalina, el Colegio de México, donde encontré mi salvación para concatenar la historia con las humanidades y poder venir. Con cierta desgana, lo reconozco, compré hace poco un ejemplar de la segunda edición del Diccionario del Español Usual en México, dirigido por mi amigo Fernando Lara. Yo ya tenía en casa desde hacía tiempo la primera, que me pareció un verdadero desastre. Pues bien podría decirse que a ese libro le faltaba muchísimo más de lo que tenía. Pero la última versión, que ya tiene 1240 páginas, contra 1611 del ladrillo de la Academia Matritense, cuya utilidad y autoridad, por cierto, cada vez pongo más en duda. En fin, no de balde tuvo tanto éxito en 1977, me refiero al Diccionario de la Academia, cuando se publicó un magnífico libro titulado Madre Academia, que lo que hizo fue darle a la Academia, firmado por un tal Nikito Nipongo, quien se definía como cazador de perlas y pescador de gazapos. Perlas japonesas las llamaba él. Su nombre real era Raúl Prieto. Pues bien, en este libro, que es casi del mismo grosor que el mamotreto de la Academia, tan solo señalando desaciertos de la Academia, desaciertos, por usar una palabra suave, alcanza casi el mismo grosor. Sin mayor pretensión, el diccionario del Colmex suelta lo que podríamos definir como la mera neta. Humanidades, disciplina o ciencias que estudian al ser humano en cuanto a ser dotado de razón, inteligencia e historia. Así si baila mica con el Señor, ¿verdad? Ya pude venir. ¿Qué ha sucedido? Pues que Lara y compañía partieron de lo que humanidades representa para nosotros y establece una definición en cuya defensa yo creo que el maestro Rangel y yo estaríamos dispuestos hasta recurrir al uso de las armas. Remarcable cualidad de esta definición, aplicable por entero a la historia con H mayúscula, estriba precisamente en eludir, por ociosa y odiosa, la vieja discusión respecto a si la historia es una ciencia o no. Pues para resolver esta cuestión resulta imprescindible ponernos primero de acuerdo en lo que vamos a entender por ciencia. Pienso que para muchos resulta importante establecer que la historia es una ciencia, pues de esta manera consideran que tiene mayor relevancia y prestigio a los ojos de la sociedad. El historiador se puede llamar científico y así como que se le llena la boca, ¿verdad? Tiempos hubo en que la filosofía estaba colocada en la cúspide de la calidad del saber. Ahora son las llamadas ciencias duras, es decir, las cuantificadas, las que parecen tener más catego ante los ojos de la sociedad. Yo recuerdo cuando empezaba a estudiar historia, la mamá de un vecino llegaba a veces a la casa, no tiene nada que hacer, platicar, y le decía a mi mamá: pobre de usted, señora, su hijo está estudiando esa cosa rara que, en cambio, el mío va a estudiar física. ¿No? Eso sí era importante. El señor ahora vende seguros. Aquellas venganzas que tiene la vida. Nada en contra de los vendedores de seguros, pero bueno, de hecho, hay quien exige que una disciplina resulte capaz de cuantificar sus principios y de establecer leyes naturales para ganarse el privilegio de ser considerada una verdadera ciencia.
Algunos incluso recurren a una exigencia todavía más cuestionable. La ciencia debe de ser objetiva. La objetividad. En cambio, quienes pensamos que puede perfectamente hablarse de la ciencia de la historia, lo hacemos en la medida en que ésta representa un estudio ordenado, sistematizado y establece exigencias metodológicas estrictas y no tiene ninguna maldita obligación de cuantificar nada. Pero en última instancia, tampoco tenemos ninguna necesidad de que se nos considere científicos, ni menos buscarle tres pies al gato, cuantificándonos a fortiori, ni estableciendo leyes a chaleco para lograr. Quiero advertir que con frecuencia resulta útil recurrir a la cuantificación, es cierto. Las estadísticas, por ejemplo, son útiles al historiador, porque de ahí pueden, ojo, de ahí pueden obtenerse ideas para alimentar el pensamiento, el conocimiento, el entendimiento y la mejor explicación. Pero no olvidemos que la herramienta principal de la historia es precisamente el raciocinio, con todo y lo que éste tiene de imaginación. Y hasta me dio tos por el coraje. Aquí vale referir también, de nueva cuenta, a Rangel Frías, cuando aseguraba que el conocimiento histórico sin reflexión filosófica es un simple acto descriptivo. Es decir, agrego yo, deja mucho que desear. Lo que quiero dejar claro es que si bien resulta importante establecer con razonable solidez lo que es la historia, no tenemos por qué pelear con aquellos que reclaman que la ciencia deba ser capaz de cuantificar sus principios o de establecer leyes, que cada quien parta del concepto de ciencia que le dé la gana y santas pascuas. Pero unos y otros, si se meten en el terreno de la... ¿Marchó? ¿Sí? Si se meten en el terreno de la historia, deberán estar obligados, so pena de que les sacudamos el árbol genealógico, a respetar el método y el rigor historiográfico. La ciencia de la historia, como lo señaló categóricamente desde 1944 Raúl Rangel Frías, no es sino un intento por interpretar y por lo tanto entender el quehacer humano, lo cual definitivamente difícilmente puede ser reducido a la monocausalidad, una sola causa, y la acción de leyes. El tiempo es el reino de la historia, puntualizó Rangel Frías en 1971 al dirigirse a los jóvenes de la Universidad de San Luis Potosí, en una época en que ésta no le tenía tanto miedo a las humanidades como ahora, lo cual explica que el tiempo debe comprenderse en sus tres expresiones: el psicológico individual, el físico natural y el social o colectivo. Pero la comprensión del tiempo histórico solo es posible superando la dimensión individual, ubicándonos en la dimensión social del tiempo y la memoria, que es el objeto primordial de la investigación del pasado. La circunstancia, finalmente. Curiosamente, aunque suene contradictorio, dado su carácter fundamentalmente humano, la historia debe luchar contra la subjetividad, que en cierta medida equivale a la humanidad. Siendo uno o varios sujetos quienes fungen como intermediarios entre el hecho, que es la materia prima de la historia, o el conjunto de hechos pasados, y los recipiendarios del trabajo del historiador, que son, por cierto, también seres humanos, es decir, sujetos que viven en sociedad, resulta por completo inútil suponer que la historiografía puede alcanzar una objetividad absoluta. Es decir, que quienes participan en ella se despojen por completo de su carácter de sujetos y por ende de su condición humana. Quiero aclarar un poquito esto.
del hecho histórico, el historiador y el estudioso de la sociedad difícilmente tiene contacto directo con su objeto de estudio. Tiene un contacto a veces indirecto y a veces más indirecto y a veces más indirecto. Es decir, hay una fuente de conocimiento que también es producto del ser humano. En cada una de estas intervenciones del hombre para establecer la cadena que nos permite llegar a ese conocimiento, pues interviene la subjetividad. Estamos hartos de demostrar que el mismo acontecimiento, visto desde diferentes puntos de vista o por diferentes tipos de personas, es explicado, relatado y narrado de diferente manera. O sea, que aún eso que parece tan objetivo, que es la explicación de algo que sucede, el testimonio de algo que aconteció, el solo hecho de que intervenga ahí un sujeto, pues le mete una carga de subjetividad. Creo que este principio puede aplicarse a cualquier otra disciplina, científica o no, aunque algunas que se reputan de más científicas que la historia pueden presumir de sofocar la subjetividad casi por completo. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Aún el biólogo creo que le mete, digo, por hablar de alguien que incluso está en contacto directo con su tema de estudio, mete en el microscopio lo que ustedes quieran y lo está viendo directamente. Bien, la sola selección del tema de trabajo ya implica una carga subjetiva. ¿Por qué decide estudiar las células madre y no las células padre? A lo mejor trae un problema de Edipo o alguna cosa así. Pero además, es imposible, para no entristecernos, además de imposible, debemos entender que la objetividad completa tampoco sería deseable, pues se perdería el carácter analítico y el entusiasmo que debe tener la historia con ánimo de explicar y no tan solo de transmitir información. Está difícil hacer un trabajo que no nos gusta. Usted tiene cara de haber hecho alguna vez. Es horrible, ¿verdad? Y además, sale mal. Recuérdese que la historiografía moderna y profesional discrepa esencialmente de la positivista, entre otras cosas precisamente por la obligación que se impone a los historiadores de explicar o intentar hacerlo a fin de que se pueda comprender lo sucedido en el pasado y nos ayude con ello a entender el presente e incluso a arriesgar ciertas previsiones o prevenciones del futuro. Bien puede decirse que desde la simple selección del tema, el sujeto queda implicado, además de su circunstancia, con lo que él mismo es, con lo que siente, con lo que le interesa, con lo que le gusta, con lo que le duele. Su carácter humano se deja sentir en todas y cada una de las operaciones de la investigación, de heurística, hermenéutica, teología, estilística, o como quiera llamársele, a buscar información, ordenarla, relacionarla con el contexto y transmitirla a los lectores, a los oyentes, a los videntes o a los mirones. Sin embargo, a diferencia de los novelistas y de algunos interesados en transmitir su propia idea del pasado, sin preocuparse de que sea verdadera o no, los pobres historiadores deben procurar aplicar el método con el mayor rigor posible, de manera que la subjetividad quede fuertemente limitada, en aras de ofrecer conocimientos debidamente asociados, ordenados y sistematizados con la mayor posibilidad de que sean verdaderos. Ya solté otra palabra que es otra moda. Hemos recurrido a un concepto peligroso que también debe ser, hasta donde ello sea posible, precisado debidamente. La verdad. Siempre que pienso en ello, hay un poema del Siglo de Oro español que empieza diciendo: le consulté a la verdad y la verdad me mintió. Estamos arreglados todos. Bien.
Si alguien aquí piensa que la verdad es inmutable, inviolable y sobre todo definitiva, sugiero que se marche a una reunión de teología o de religión aquí a la iglesia más cercana. Acá en Monterrey no falta. En el quehacer de los hombres y la búsqueda de conocimientos con nuestras propias uñas, sin que nos sean revelados por la divina providencia o quién sabe por quién o por qué, no cabe la pretensión de ideas inmanentes. Lo cierto es que en los idiomas occidentales, verdad es una palabra que se usa para referirse a dos ideas completamente distintas. A la que yo me refiero es aquella que en primera instancia se entiende como algo mutable, que resulta de un proceso permanente de investigación. Esta, queridas oyentas y queridos oyentes, u oyentos, no sé cómo es lo que hay que decir ahora, tiene reglas en todas las disciplinas que no pueden ser violentadas. De tal manera, si bien es evidente que la historia es una disciplina o ciencia subjetiva, precisamente por su carácter humano, debemos entender que la dicha subjetividad está fuertemente limitada por disposiciones que los mismos seres humanos nos imponemos con base en nuestra propia historia. Es decir, los muchos años que tiene la humanidad de dedicarse al estudio de ella misma. Vale señalar que humanidades, pues, tiene una marcada intención de mantenerse al margen de lo inhumano, concebido esto como las expresiones antónimas a la refinación, destilación de las mejores expresiones de la humanidad. Pero es el caso de que las inhumanas son también expresiones humanas y por lo tanto tampoco deben quedar excluidas de la historia. De hacerlo así, hasta la explicación de las humanidades se haría imposible, pues la humanidad y la inhumanidad se hallan muy íntimamente relacionadas y con frecuencia hasta unas son resultado de las otras. Además de que resulta muy difícil, por no decir imposible, establecer líneas precisas entre lo humanista y lo inhumano. Permítaseme poner un par de ejemplos. La obra cimera de Marc Bloch, ¿Para qué sirve la historia?, depende sobremanera de la arremetida del nacionalsocialismo sobre Francia y sobre él mismo. Bloch murió torturado por los alemanes. O bien, de no haber sido por la conquista de México con toda su inhumanidad, resulta difícil suponer que Bernal Díaz del Castillo hubiera escrito su espléndida, verdadera historia de la conquista. En tal caso, si nos apegamos al espíritu establecido al principio y sumamente generalizado de las humanidades, resultará que la historia va mucho más allá que ellas, y a juzgar por los informes de las librerías, de las taquillas cinematográficas y de quienes saben de los promedios de audiencia radiofónica y televisivos, a la mayor parte de la humanidad le interesa más lo inhumano que lo humanista. Para terminar, me referiré muy brevemente a la última expresión del enunciado de Alfonso Rangel. Todo esto en el siglo XXI. Se suele caracterizar la presente centuria, que ya está bastante avanzada, por la presencia habitual en la vida cotidiana de una serie de recursos de comunicación insospechados cuando mi generación daba los primeros pasos en sociedad. Por un lado, los alcances informativos en distancia y cantidad son ahora enormes. Pero debemos reconocer que con ellos se pierde también en intensidad. Es esta la ventaja del público sobre el lector. El interlocutor, el público, el testigo, goza de una intensidad que le resulta imposible a quien nos oye y nos ve a distancia, y más aún si percibe nuestras expresiones sin vernos la cara ni oír la voz. A cambio, la expresión percibida y comprendida a la distancia, ya sea por medios gráficos o electrónicos o cibernéticos, le ofrece al destinatario la gran ventaja de la posibilidad de la repetición cuantas veces se quiera o resulte necesario. Quienes han estado aquí habrán percibido
de todo lo que dije, la designación de los objetos a los que me he referido, motivo de mis expresiones, pero también el pensamiento notificado y hasta la emoción relativa al objeto e incluso lo que se relaciona con mi personalidad. Todo ello resultado no solo de los conceptos proferidos, sino también de la entonación, la mirada, el gesto, la reacción provocada por ustedes mismos con sus gestos y su actitud. En fin, la comunicación habrá sido más intensa. Yo puedo decir la Real Academia de la Historia, o puedo decir la Real Academia de la Historia. Es bastante diferente, ¿no es cierto? Ahora bien, si esta plática se pasa a la letra impresa y alguien la lee dentro de un tiempo, en especial cuando yo haya muerto, lo hará a su ritmo, descansando cuando quiera o simplemente si tiene hambre o ganas de ir al baño, y continuar cuando le convenga. Asimismo, después de repetir la lectura cuantas veces quiere, es posible hacerle marcas y hasta enmiendas al texto. Es decir, su comprensión puede ser mayor en un sentido, pero haber estado aquí, aburriéndose o divirtiéndose, le dará otras ventajas. Con el tiempo podrán presumir, yo escuché a Muriá, o no saben de la que se perdieron, o bien, no saben de la que se libraron. Podríamos decir que en esencia esta diferencia no ha cambiado desde que se inventó la imprenta. Es curioso, ¿no? Desde la imprenta hasta acá, la diferencia de la percepción de la expresión sigue siendo la misma. Y a partir de entonces, con nuevas técnicas, la difusión de las ideas ha ido creciendo. Eso sí, en cantidades absolutamente cierto. En los últimos años lo ha hecho de manera exponencial y hemos llegado a una capacidad enorme, pero básicamente es la misma cosa. Claro, lo ideal, y el tiempo reciente lo hace posible con mayor frecuencia, resulta ser la conjunción de ambas formas de relación entre el que se expresa y el destinatario. Poder ver y oírlo y también leerlo cuantas veces se quiera, lo que sí es permitido con los nuevos medios de comunicación, pues evidentemente da una enorme ventaja. La modernidad permite hacer todo esto sin importar incluso la distancia. Este aparato del demonio que está por aquí a lo mejor está mandando la señal a mi casa en Guadalajara y están muriéndose de la risa y a ver qué ridículo está haciendo aquel allá. Ello da lugar a una mayor amplitud del horizonte tanto para el que se expresa como para el destinatario, pero repito, en esencia la cuestión es la misma, de manera tal que el rol de la historia y su papel dentro de las humanidades sigue siendo también el mismo, con la enorme ventaja de que las posibilidades de obtener información han crecido. Eso no lo podemos perder de vista. Estemos tranquilos. Así como la televisión no asesinó al cine, como se anunció en los años 60, ni desaparecerán los libros hasta donde podemos columbrar, tampoco desaparecerá la historia mientras las máquinas no puedan hacer lo que resulta exclusivo de hombres y mujeres. No de todos, pero sí de muchos hombres y muchas mujeres, razonar e imaginar. Gracias. Buenas noches, doctor Muriá. Deseo felicitarlo por su exposición. Gracias. Deseo felicitarlo por su exposición.
además muy motivadora porque fácilmente nos incorporamos en un método en el que difícilmente todas las ciencias puedan escaparse. Quiero hacer dos observaciones y una de ellas una pregunta, más bien una observación y una pregunta. La gran diferencia entre Jalisco y Nuevo León estriba en que Jalisco siempre estuvo ligado al sistema de partido único y con la alternancia estuvieron con el presidente de la República, pero siempre permanecieron al lado del poder. Una parte de este problema nos distingue a Nuevo León porque nosotros sí hemos sido un tanto independientes y a veces se revaluaba al gobierno central, como en alguna ocasión sucedió con Benito Juárez. Y otro aspecto, doctor Muriar, es una pregunta que yo quisiera hacerle de la importancia que tiene el hecho histórico como objeto de estudio, y la pregunta estriba o se encuentra en derredor de una gente que yo no logro identificar como un hombre de letras o ligado a la filosofía. Francis Fukuyama, quien escribió su obra El fin de la historia, él en algunos de sus pasajes menciona que en este mundo todos somos hegelianos. Cosa curiosa al momento histórico que usted identificó al hablar del marxismo, precisamente al que combatió Michel Foucault en el Colegio de Francia, en un momento en que en Europa se incorporaba el marxismo en los programas de estudio. Yo, por supuesto, no estoy haciendo una defensa del marxismo, reconozco la importancia que tiene esta tendencia ideológica, pero en derredor de esta tendencia ideológica y la postura de Francis Fukuyama, cuando dice todos somos hegelianos, con la caída del muro de Berlín, con la desaparición de la Unión Soviética, la única forma de gobierno que hay válida es la democracia. La verdad es que es una categoría dialéctica la democracia, no puede entenderse sino en función del poder de uno o de una aristocracia. Pero hacer una afirmación fuera de esta categoría dialéctica, como decir, por ejemplo, la mejor forma de gobierno, la única que le queda a la humanidad es la democracia, y sustituir los valores de la democracia no para la imposición de una mayoría, sino en función de que la mayoría respete los derechos de la minoría. Y aquí Francis Fukuyama sugiere nuevos derechos, los de las minorías, que no es la democracia. A las minorías debe respetárselas. Y tenemos en el pleno siglo XXI nosotros minorías, como por ejemplo las mujeres, aunque realmente en México son una mayoría, los homosexuales, por lo menos Fukuyama lo menciona, y es una de las grandes alternativas de la democracia, y de otras minorías que me da la impresión no pretenden compartir el poder y las decisiones en el sistema económico y político. ¿Qué opina? Esa otra pregunta y luego trato de hacer, a lo mejor no se puede, pero tenemos el intento. Buenas tardes, pues igualmente felicitarlo por su ponencia. Yo soy estudiante de Sociología y precisamente hoy en la mañana inauguramos un congreso nacional en la Universidad Autónoma de Nuevo León, donde el doctor Sergio Cermeño de la UNAM llevó una ponencia magistral sobre cómo la sociología puede actuar para mejorar la calidad de vida de las personas, y nos compartía un proyecto de la UNAM donde iban a diferentes regiones del país, y era una cuestión muy práctica de cómo con su trabajo como sociólogos, en conjunto con ingenieros, con arquitectos y demás personal, lograban realmente incidir en la mejora de la calidad de vida. En ese mismo congreso, hace algunas horas, hubo otra ponencia del doctor Benigno Benavides Martínez sobre el origen y el desarrollo de la sociología en Monterrey, y mencionaba cómo la sociología históricamente en México y en Latinoamérica no surge sino hasta las universidades. O sea, que no hay sociología si no hay universidades, por lo tanto es una sociología
pues fundamentalmente académica, ¿no? Yo relaciono esto con algo que escribió una vez el sociólogo Gino Germani en el prólogo del libro de la imaginación sociológica de Bright Mills, que decía, bueno, en la época de Durkheim, de Weber, el sociólogo era aquel que era un erudito que trabajaba en su biblioteca, solitario, etc. En los 60, que es cuando él escribe esto, dice, actualmente en los 60, el sociólogo tiene un equipo de trabajo, tiene colaboradores, tiene centros de investigación, etc. Si hacemos un balance a 2015, de 1960 a 2015, ahora podemos introducir que el sociólogo tiene también software, tiene también asistentes, tiene infinidad de cosas, ¿no? Pero sigue siendo en la misma línea, una sociología académica. Yo quiero plantear este cuestionamiento desde la sociología, pero ahora a la historia, que al parecer la historia no se ha librado de esta dinámica académica. Entonces yo le quiero hacer esta pregunta: ¿cómo podría la historia concretamente incidir, por ejemplo, en el desarrollo, en el mejoramiento de la calidad de vida de alguna comunidad o de la sociedad en general? Muchas gracias. Bien, yo sí quiero insistir en lo que dije, a lo mejor no me expresé bien, pero Nuevo León es un estado que tiene una conciencia regional. No sé si eso es bueno o es malo, depende de la perspectiva de cada quien, pero tiene una conciencia regional muchísimo mejor estructurada, más racional, más fundamentada. No con el ánimo de decir que son mejores que otros, no es ese el rollo. No, somos así. Nuevo León es así y la gente, la gente común está más cerca de la comprensión de este modo de ser, y eso hace que esta región tenga una fortaleza en muchos sentidos mayor que otras partes de México. Yo discrepo, no sé si lo entendí bien, pero Jalisco padeció 3 sexenios seguidos del PAN, y vaya que 2 de ellos por lo menos fueron pésimos, ¿no? Y ahora pues salimos de un sexenio del PAN y volvimos al sacrosanto PRI, y tampoco creo que nos fue tan bien, pero lo del PAN fue horroroso, ¿no? Insisto, yo estoy participando en un movimiento para evitar que regresen estos. Casi diría que no me importa quién, ¿no? Porque no sean estos. Y atribuyo, a lo mejor es un modo de echarle agua al molino, atribuyo que esta mayor conciencia regional se basa en que ha habido una mayor difusión y un mayor trabajo en favor de la enseñanza general de la historia. Tal vez en algunos sentidos, en algunas cosas, en Jalisco pues se hicieron ahí, hubo algunas acciones y podríamos pensar que le ganamos un paso a Nuevo León. Pero el paso principal, por ejemplo, que es el de la enseñanza de la historia en secundaria, ese nunca se perdió aquí. Mientras que en Jalisco nos olvidamos de la historia de Jalisco durante más de 20 años. Y excuso decirle que en ese abandono, pues los mitos y las ideas que arraigaron en la gente. Porque el ser humano tiene necesidad de la historia. Si no se la damos bien hecha, pues la hace como le da la gana, o como más le conviene, o como sea. Hay una frase por ahí que dice que si un pueblo no hace su historia, que no se preocupe, vendrá un gringo, se la va a hacer a su modo. Eso es como veo yo las cosas, ¿no? Y creo yo que la solidez de Nuevo León, incluso para defenderse de los frecuentes intentos de avasallamiento por parte del centro, es muchísimo mayor que la nuestra. A mí me dan una envidia enorme, de veras.
Nosotros tenemos un empresariado de chisguete que al primer estornudo de la capital se doblan. De veras. ¿Cuántos bancos hay de Nuevo León? ¿Cuántos bancos hay de Jalisco? A ver, ¿quién me da una cifra? Ni uno. 0. Ahí está un poco la diferencia. O sea que esté contento. Le ruego que esté contento porque, claro, las cosas pueden ser mucho mejores. No lo voy a felicitar por el gobierno que actualmente tiene, pero bueno, Nuevo León resiste eso y más. Ahora, el tema de, ¿cómo se llama?, de Francis Fukuyama, ahí hay también, a ver, deberíamos de aplicar ese criterio del viejo Gauss. Expliquemos qué entendemos por cada palabra exactamente, para que entonces la comunicación sea eficaz. Cuando Fukuyama habla del fin de la historia, según cómo se tome el significado de la palabra, lo que está diciendo es una perfecta imbecilidad, según cómo. Ahora, si ya estamos viendo todas esas implicaciones que le mete a su idea respecto de la democracia, de la creación de un sistema único en el mundo, etcétera, etcétera, bueno, entonces ya podemos empezar. Yo no diría que quitarle toda la imbecilidad, pero una parte sí. ¿Por qué? Porque también vámonos a llevar a otro término. Vamos a definir democracia, ¿no? Fukuyama, quiérase que no, como decía una amiga mía, y perdón por la expresión, pero como lo pongo, cito a una mujer, me permito repetir la palabra, refiriéndose a Obama, decía: será todo lo negro que quieran, pero no deja de ser un pinche gringo. Fukuyama tendrá todas las raíces orientales y todos los estudios que quieran, pero no deja de ser un pinche gringo. ¿Por qué? ¿Cuál es la idea de democracia? ¿Qué entiende por democracia? Esto que tienen ahora, bueno, además no la están inventando, la tienen desde hace mucho tiempo, esto que le llaman democracia. ¿Ese es el régimen que va a imperar en el mundo? Bueno, a las pruebas me remito. Chueco o derecho, la democracia rusa, chueca o derecha, pues ya le puso las peras a cuarto. Y ahora resulta que además tiene agarrado del pescuezo no solo Estados Unidos, sino al presidente y todo lo demás. ¿Qué quiero decir? Hay un malabar de palabras en esa presentación, en ese planteamiento de Fukuyama. La historia, en un cierto sentido, no puede terminar, pues la gente sigue viviendo, la historia es, pero en fin. Ahora, esa idea de esa historia dividida de buenos contra malos, claro, los buenos eran unos según unos y los malos eran los otros según los otros, pero bueno, pues también es una visión bastante maniquea de la historia, y las sociedades son mucho más complicadas. Y bueno, pues ahora le salió la criada respondona vestida de, ¿cómo se llama?, convertida en chinos. ¿Es una democracia China? Yo todavía recuerdo cuando se hablaba del comunismo soviético y del comunismo chino, y no, que yo sepa, no han cambiado. De que habrá confrontaciones, a lo mejor no se agarran del chongo, pero de que hay una confrontación de carácter político y económico, pues eso es evidente, y yo creo que va a estar peor todavía, sobre todo si no corren a este imbécil. Yo no sé si ahí mi amigo Cermeño, yo creo que también debería de precisar el uso de las palabras, porque yo no sé si lo que están haciendo es sociología con ese trabajo que están haciendo. No digo que no tenga valor el trabajo, pero yo no sé si es sociología. Mire, la sociología nace,
voy a simplificar, pero hay que recordar los orígenes. La sociología nace en pleno positivismo, cuando los historiadores se la pasaban peleándose para demostrar la veracidad de los hechos. Es decir, el historiador estudiaba los hechos y no podía pensar. Y se pedía que fuera objetivo, que lo inventara, que se atuviera a la realidad, etcétera, etcétera. Y es esa historia aburridísima que todavía en México no ha desaparecido, porque en muchos pueblos sigue habiendo historiadores positivistas. ¿Por qué? Porque el positivismo se esconde la incapacidad de razonar. Entonces, se inventaron esta palabra que además decían los lingüistas, es un híbrido horrendo, la sociología, sociedad, logos, pero es una palabra que tiene una raíz griega y otra raíz latina. Eso ya a los lingüistas los horroriza. Bueno, tampoco hay que exagerar la nota, se vale, ¿no? Pero bueno, pero es justamente la sociología nace para desarrollar un trabajo académico que haga lo que se suponía que debería hacer la historia y no hacía. Entonces, ya empiezo a haber dificultades cuando ya a partir de los años 20 del siglo XX, pues se empezó a exigir y a reclamar el análisis, la explicación y todo eso al estudio de la sociedad, pues como que la sociología iba perdiendo un poco también de razón de ser. Y a la fecha respeto a los sociólogos, pero como decía al principio, cada vez veo menos las diferencias, ¿no? Entre sociólogos, antropólogos, sociales, historiadores, no, así sin ver clara. Ahora, a veces los sociólogos, como era ciencia y traen un mal de origen de buscarle reglas, los sociólogos tienen una tendencia a tratarle de imponer reglas a la sociedad. Ya sabemos que entre los seres humanos, si no obedecemos las leyes por las que nos multan, la naturaleza va a imponernos las leyes. No puede haber. Es demasiado compleja una sociedad como para que pueda seguir leyes naturales. Y hay sociólogos que caen en eso. Ahora, finalmente, esta vocación de servicio social de Guillermo es muy, ¿cómo se llama?, respetable, pero pues echan mano de ingenieros, echan mano de... Bueno, pues, sí, desde el punto de vista estricto no es sociología, no es un estudio de la sociedad lo que están haciendo. Están haciendo trabajo social, están haciendo lo que ustedes quieran. Entonces, tampoco nos confundamos en eso. El estudio es una cosa, y esta acción, no sé, la verdad parece que es como de madre de la caridad, porque ya también todos estos esfuerzos universitarios por hacer este tipo de trabajos, es difícil que lleguen a buen fin. En el mejor de los casos, a los 4 años termina la carrera, se largan y luego se ponen a trabajar y están haciendo todo lo contrario que defendieron con lo mismo, ¿no? Bien, o sea, yo creo que me parece más sensato lo de la segunda ponencia, ¿no? Y él no vino a hacer propaganda del trabajo que están haciendo allá, qué bueno. Además, es un trabajo interdisciplinario, qué bueno. Pero no es sociología lo que están haciendo. Tenía aquí, apunté otra palabra, pero ya no sé qué escribir. ¿Hay alguna otra pregunta? Buenas tardes. Pues agradeciendo la exposición que nos dio. Yo soy estudiante de la licenciatura de Historia de la universidad. Y creo que con lo que nos platica esta tarde nos deja un gran
trabajo o mucha apertura a muchas otras cosas. A mí me quedan dos inquietudes. En cuanto a lo que comentaba y mi compañero le hizo el cuestionamiento, el impacto social que debe tener el historiador para una mejora inmediata, como lo comentaba en cuanto a las humanidades. ¿De qué herramientas se puede manejar? En la facultad trabajamos mucho o nos inculcan mucho la interdisciplinaridad. Entonces, ¿hasta qué punto se debe de tomar de cada disciplina? O sea, porque a veces te mareas con tantos conceptos de sociología, antropología, y... Hay que expurgarlo, porque la mayor parte de eso son ramas de un árbol. Pero si llega al tronco se va a encontrar con que todas estas disciplinas están en el mismo camino. Sí. Y el otro cuestionamiento era, comentaba sobre la historia regional. Bueno, algo así entendí, o a lo mejor lo malentendí, que no se deben de utilizar las corrientes o los enfoques que ya están planteados desde las diferentes escuelas, la alemana, Anales y demás. Entonces, ¿qué herramienta o qué enfoque sería el apropiado, o sería una mezcla de enfoques para poder describir o hacer una buena historia regional para esa misma concepción regionalista que planteaba sobre Jalisco y Nuevo León? De otros estados. Ya sé que los retos son los mejores, pero hay otros. A ver, creo que ahí hay una falla mía. No lo manejé bien. Quiero aclarar que no soy ningún enemigo del marxismo, Es una corriente que respeto mucho, que es además un buen instrumento de trabajo en muchos sentidos. Es más, yo diría que para cuando se empieza a estudiar un tema, el aplicar los criterios básicos del materialismo histórico, que es lo correcto, este es un buen principio. Ya luego, en la medida en que ya se mete uno a la superestructura y todas estas cosas, puede uno ya ir abriendo otros espacios, pero es un buen método de trabajo. Lo que quise dejar claro es que ese marxismo que se manejaba en los años 70 era todo menos marxismo, ¿no? Combatíamos a la marxofagia con textos de Marx y de Engels. Oiga, aquí Marx dice otra cosa, compadre. Ahora, el compañero Marx, igualado soy, ya lo sé, escribió algunos libros también de divulgación. El manifiesto del Partido Comunista, desde el punto de vista político, puede ser un documento de gran importancia, no lo niego, ¿no? Pero como un trabajo básico de análisis historiográfico es deplorable. Hay que ir a otros. ¿Por qué? Bueno, porque es un documento de propaganda política. Podemos agarrar centenares, miles de textos que saca el Vaticano, el arzobispado y todo eso, que si los leo con cuidado, son unas verdaderas mamarrachadas, ¿no? Casi todos. No, algunos que no, ¿verdad? Bueno, pues un poco sucede lo mismo. Eso era me parecía importante destacarlo. Ahora, y me lleva a esto. El planteamiento que quise hacer es, quizá debí haber insistido un poco en eso, es que padecemos desde el siglo XVI el mal de entender nuestra propia realidad a través de los ojos, a través de esquemas, de conceptos, de categorías, hasta de periodificaciones ajenas. Cuando lo que hay que hacer es estudiar la realidad y formar las propias categorías. No se trata, y eso y ahí se puede utilizar el método que le dé a uno la gana, pero en el fondo todos van a coincidir en lo básico. Pero lo que sí no concuerda, voy a poner un ejemplo que es el primero que me viene a la mente. Hay un historiador extraordinariamente bueno, Eric Hobsbawm,
habrán oído mencionarlo, que su especialidad estudió a todos los bandidos, bueno, no tan bandidos porque no hablo de diputados, de cosas así, a los bandidos, esos de categoría, andaban en los campos, en fin. Estudió los bandidos e hizo 3 categorías. ¿Cómo le hacemos para meter una de esas 3 categorías, o para meter la rebelión de independencia, los bandidos de Río Frío, todos los que quieran, con toda la carga indígena? No cabe en esos esquemas. ¿Por qué? Porque la realidad mexicana, como todas las realidades, tiene muchos parecidos con otras realidades, pero tiene diferencias importantes. La marsofagia, por tocar un tema, explicaba la revolución de independencia como una lucha de clases en contra de la burguesía. Entonces de repente uno decía, a ver, momentito, es una lucha contra la burguesía. ¿Cuál burguesía? ¿El encomendero es burgués? Por el amor de Dios. Si no producen nada bueno. ¿Me explico? O sea, evidentemente el estudio de bandidos, el estudio de ¿cómo se llama?, de los levantamientos campesinos y todo eso, explicado con base en el esquema básico de la lucha de clases que Marx estructura con base en el estudio de los obreros ingleses y alemanes, básicamente los ingleses, no puede funcionar en una sociedad como la nuestra que tiene todas estas variantes. Entonces, el esquema es lo que no funciona. Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, podemos conocer el esquema de Marx, por decir algo, pero en la medida en que nos adentramos en el estudio de la realidad mexicana, o de la realidad de Nuevo León, de donde sea, en esa medida tendremos que ir construyendo nuestra propia clasificación, con base en elementos reales. Y ojo, y perdón que aproveche el viaje, eso nos sucede en la historia también en función de la historia nacional. La mayor parte de los libros que se escriben sobre historia, ya no tanto, pero en fin, cuando yo era joven, lo que se escribía sobre historia de los estados eran calcas de la periodificación nacional, trasladada a Nuevo León, a Jalisco, a Baja California. Menciono Baja California porque entonces decía la periodificación, que es una categoría, la independencia. La independencia, la colonia termina ¿cuándo? En 1810. Bueno, ya veremos. Pero bueno, aceptemos. Pero bueno, no se consolida el fin de la colonia hasta 1821. En 1827 hay todavía autoridades en Baja California que no se habían enterado de que este era un país independiente. ¿Me explico? No funciona la categorización esta traída del centro de México. Entonces, si hacemos una periodificación de la historia de Baja California, pues tenemos que votar estos criterios. La época colonial empieza en 1521, pero pues a finales del siglo XVII todavía no había, gracias a Dios, no había llegado ningún español a la península. Uno que otro había pasado por ahí, 3 mentadas y se había ido. ¿Me explico? Digo, estoy poniendo esquemas, me voy a lo más sencillo porque es así lo más fácil de visualizar. Entonces, lo que hay que hacer es conocer la realidad, y a partir del conocimiento de la realidad vamos empezando a crear los conceptos, las categorías, la periodificación, la división de la sociedad, etc. ¿Cuál burguesía en Baja California en el siglo XVIII? Si no la había acá. ¿Me explico? Entonces, eso es a lo que me refiero. Entonces hay que trabajar, hay que fajarse, ir al conocimiento de los hechos y ir desarrollando el método histórico
Bueno, ya conocimos los hechos, ya hicimos lo heurístico, pues ahora vendrá lo hermenéutico y vamos a montar toda una estructura que sea autóctona. Claro, en el caso de México, bueno, se parecerá a la de Jalisco, a la de Nuevo León, más que la de Nuevo León a la de, ¿cómo se llama? Santander en España, ¿de acuerdo? Tenemos muchas cosas parecidas, pero no igual. Y la historia regional debe de tratar de irse al meollo. Y un buen día, como ya ha sucedido, y lo han hecho historiadores regiomontanos, se plantan en la capital: miren, señores, sus conceptos de estos y estos y estos valen lo que se le unta al queso. No hace muchos años, sí, hará unos 10 o 15 años, hubo una reunión por allá en la Academia Mexicana de la Historia con los sabios aquellos, y me acuerdo cómo Israel Cavazos, el maestro Israel Cavazos, con esa finura y esa tranquilidad, y parecía que no mataba una mosca, ¿no? Les puso una felpa a todos aquellos, les hizo ver con hechos que todo lo que estaban asegurando y todas las conclusiones que traían no servían para nada. Al final me acuerdo que les dijo: es que me parece a ustedes que están aplicando la historia de Tlalpan a toda la República. Fue a escoger Tlalpan, el miserable. Esa es la cuestión. Ahora, a lo que sí quiero decirles que también en la capital puede haber una gran división del trabajo, pero acá en la provincia nos la tenemos que ir rifando haciendo muchas cosas. Yo cuando regresé a Guadalajara con mi flamante doctorado del Colegio de México, me tuve que plantear primero: uno, no hay archivo del Estado. Dos, no había ninguna buena biblioteca. Tres, no había ninguna maldita institución que estudiara seriamente la historia. Si no había nada. Y como le digo, había una conciencia histórica tan sólida regional que aquel guarura que vigilaba lo que era el Archivo Histórico de Jalisco, que era una gran montaña de papel, 3 montañas de papeles descargadas en camión de volteo, no estoy echando rollo, así era, y ahí van a ir los otros camiones a llevárselo a 30 centavos el kilo al cartón. Y cuando salimos ahí a la defensa y todo eso, el tipo, además siendo de Jalisco, muy macho, el tipo desenfundó una pistola bueno, era más chiquita, pero la vimos de este tamaño, y con la pistola en la mano nos gritaba: aquí no hay ningún documento ni de Juárez ni de Morelos, de los personajes que le gustaron. No, pues es toda la administración pública de Jalisco del siglo XIX lo que se iba a ir al cartón. De ese tamaño era la cosa. O sea que pues espero que no tengan que llegar a esos niveles, pero niveles más chiquitos, sí. Tratando de salvar el archivo de Ciudad Guzmán, me corrieron 2 policías del Palacio del Ayuntamiento, de mal modo. Agarré el coche, me iba yo indignado. Cuando pasé por Sayula, se me ilumina el coco: Regimiento de Caballería. Me meto. Estábamos en ese momento, el Instituto de Antropología estaba arreglando el edificio de la zona militar, que había sido seminario como todo buen edificio, y tiene una biblioteca espléndida que la estábamos restaurando. Ahí está todavía, la pueden ir a ver, es una biblioteca magnífica. No tiene libros, pero la cascarita es muy buena. Entré, de ahí logré que me comunicara con el comandante de la zona, le comenté lo que estaba pasando, y claro, 1 hora después estaba yo entrando de nueva cuenta en el Palacio Municipal de Ciudad Guzmán con 7 sardos. No, pues se arregló lo del archivo. En fin, hay que hacerle de todo también, porque mire, no puede haber además investigador de tiempo completo. Nadie puede estar 8 horas al día haciendo ese trabajo. Entonces el complemento pueden ser un montón de actividades de ese tipo. Bueno, ya nos vamos, yo creo, ¿verdad? Ya nos están corriendo. La cátedra Raúl Rangel Frías agradece la participación del maestro José María Muriá y la asistencia del público. Los invitamos a que sigan participando en las actividades del Festival Alfonsino 2017. Gracias.